Psicoscopio, audiovisual institucional de la Facultad de Psicología, cuarto año en línea, acercando a la comunidad temas de actualidad psicológica. En esta emisión número 28 de Psicoscopio, visita de los pares evaluadores, segunda etapa del proceso de acreditación de la carrera de Psicología. Paren de fumigar, entrevista a madres de Barrio Ituzaingó. La voluntad de curar, obstáculo clínico, conferencia y entrevista, psicoanalista Daniel Millas. Visita de los pares evaluadores, segunda etapa del proceso de acreditación de la carrera de Psicología. Durante el mes de agosto del presente año, con motivo de la segunda etapa del proceso de acreditación de la carrera de Psicología, contamos con la visita de los pares evaluadores, doctora Mirta Gavilán, doctora Isabel María Mikulik y doctora Edith Vega. En su función de observador, el doctor Eduardo Míguez y como técnica Melina Alagiosian. Como parte de la agenda de actividades, los pares evaluadores concertaron diversas entrevistas con alumnos, docentes, no docentes y egresados. También se efectuó un recorrido a las instalaciones, aulas y laboratorios de nuestra facultad, como así también a instituciones de enseñanza extraáulicas, como por ejemplo el Hospital Materno Neonatal y el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Ferreira y la Clínica Neuropática Milar. Paren de fumigar. Entrevista a madres de Barrio Ituzaingó. La Facultad de Psicología acompaña y apoya el legítimo reclamo por la protección de los derechos de las comunidades afectadas por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó. A continuación, madres del barrio nos brindan testimonio de su lucha. Bueno, esto comenzó en el 2002, cuando se empezó a ver gente con pañuelos, gente enferma. Entonces todo comenzó en una verdulería. Se juntaron varias madres, hablaron del tema y bueno, y ahí presentaron una nota. Tenemos la difícil tarea de seguir ahí en el barrio, enfrentándonos todos los días a los vecinos. No enfrentándonos en discusiones, sino dando explicaciones, porque la gente se nos acerca, está el que cree, el que no cree. Hubo movimientos, cortes de ruta. Gozamos de la confianza de la gente. Pero no solamente hubo agroquímicos, sino hubo un cóctel. Hubo problemas transformadores, los metales pesados, todo, y todo eso fue generando más enfermedades. La discusión a lo mejor se presenta con aquel vecino que nos dice, ustedes desvalorizaron la vivienda, ustedes... Y nos toca dar la cara y enfrentar y decir cuál es nuestra postura, cuál es nuestra lucha. Estamos hablando de la vida de las personas y pienso que es muy importante. A mí me tocó, tengo una nena con leucemia y entonces fue duro para mí. Y está aquella otra que a lo mejor por miedo tampoco lo quiere reconocer, que es entendible y uno respeta la opinión de cada uno. No solo de mi hija, porque el dolor de un hijo a vos te divide, digamos, te destruye. Y al ver no solo la vida de tu hija que está así, ver los vecinos, tus amigas que tienen problemas y por ahí no sabes cómo enfrentarlo. Lo que uno no acepta y discrepa es con el puntero político que dice las cosas porque le dan letra desde otro lado y no gratuitamente. Nos hemos hecho muy unidas, seguimos en la lucha, nos fortalece, porque a la larga te fortalece, te hace dura, digamos en una palabra, a seguir con todo esto. La pelea nuestra es por nuestros derechos, por el derecho de todos, que no haya nunca más un niño con agroquímicos en la sangre, que no nos fumiguen más, que gracias a Dios por nuestra lucha se ha logrado de que no se fumiguen más como lo hacían hasta 20 metros de nuestras casas. Con respecto a la marcha, cuando estuve ahí en la marcha me puse muy contenta porque era impresionante la cantidad de gente que había. Pero es un trabajito de hormiga que nosotros hacemos para concientizar, porque el otro día en la marcha, por ejemplo, era hermoso ver tanta gente que se sumó, pero para mí hubiese sido mucho mejor
si 50, 60 personas del barrio hubiesen estado ahí. Lástima que gente del barrio poco y nada. Porque eso hubiese significado que entendieron el problema, lo asumieron y salieron a pelear. Eso es lo que nosotros siempre, es un trabajo muy grande lo que queremos y lo que tenemos, y es un sueño que queremos, de que la gente tome conciencia del barrio, del problema. Entonces el trabajo nuestro es el que no tiene premios, que no tiene galardones, que no tenemos medios. Todo lo que se ha logrado hasta el día de hoy en el juicio, todo se logró gracias a la lucha del grupo de madres. Está el que fumigó, el que permitió que lo hicieran, el que fabricó el producto, el que no controló. Es una cadena muy larga. Creo que acá se ha tocado el último eslabón y que falta todo el resto. Porque se hizo nota, fuimos al Ministerio de Salud, de Agricultura, al Consejo Deliberante, a la legislatura, hasta hablamos con el gobernador, que en esa época era de la Sota, en la época de juez, como intendente. Fuimos a hablar y tocamos puertas por todos lados. Y a veces lo que te decae es ver que de la parte de los funcionarios, que son los que te tienen que dar el apoyo, que es lo que uno cree que tiene que ser así. No, todo ha sido por cortes de ruta, por nota, por hacer cosas que no debe ser para un ciudadano. Es una lucha muy grande, porque tenés que luchar contra un poder económico. Acá agarró este señor, loteó el campo, que pasó más de 15 años fumigando con agroquímicos totalmente cancerígenos, que es un veneno lo que tiran, no es agua como les hicieron creer una vez, es un veneno, y eso queda en la tierra. Entonces nunca se hizo un estudio epidemiológico para ver si ese lugar es habitable o no. Gente fueron y compraron, ignorando de que eso se tiene que hacer un estudio, como en el barrio, como en cualquier otro lugar. La vida de nuestros hijos no tienen precio, y no negociamos con nadie. Y tal es así que vos fíjate que hoy estamos diciendo que estamos hablando de que Monsanto viene a Córdoba a instalarse. Es una cachetada, pero lo que estamos pidiendo, que no se fumigue más, que se controle, es una vergüenza. Entonces después vienen estos problemas como Barrio Ituzaingó, que sabemos que hay muchos lugares que pasa lo mismo. Al no poder sembrar, lotean el campo y lo venden. Y entonces así se suma más gente enferma. Y va a pasar otro Barrio Ituzaingó. En el marco de la conferencia La voluntad de curar, obstáculo clínico, organizada por la Cátedra de Psicoanálisis, entrevistamos al psicoanalista Daniel Milias, quien refiere lo siguiente. Sí, mi relación con la universidad con la docencia universitaria está muy ligada con mi práctica clínica y fundamentalmente mi práctica en el hospital. Poco tiempo de recibirme comencé a trabajar en un hospital, en el Hospital Álvarez. Entonces la docencia siempre estuvo ligado a recibir, no solamente a dar clases en la facultad, sino también a recibir en el hospital a los alumnos que hacían pasantías o prácticas hospitalarias, lo cual permite introducir dentro del discurso universitario la dimensión viva de la clínica. Entonces la introducción de la clínica en el ámbito universitario es verdaderamente un modo de reavivar lo que a veces el saber universitario puede tener o tender a tener de burocrático, por ejemplo. Hay una relación muy interesante entre el modo en el que en la universidad se transmite el psicoanálisis, porque muchos estudiantes terminan la facultad con una cierta transferencia al psicoanálisis. Eso quiere decir un interés por el psicoanálisis, no formados como analistas. No es la función de la universidad formar analistas, pero sí interesar por el psicoanálisis.
La formación del analista es una formación que podemos llamar posterior, no se da en el ámbito de la universidad por razones muy precisas, y es que no hay un título de psicoanalista. El psicoanálisis, como lo enseñaba Freud, se basa en una experiencia. Entonces hay una relación entre el control de la práctica, el análisis personal y lo que es luego lo epistémico. Es decir, efectivamente, además hay que estudiar mucho y hay que estar al tanto de las elaboraciones de otros colegas. Pero hay algo que no pasa por la enseñanza, propiamente dicha, sino que va por la transmisión. Es decir, lo que se transmite es eso que no se puede enseñar. Es transmitir un interés por el psicoanálisis. En una época donde hay una sobreoferta de soluciones al malestar contemporáneo, la época es una época en la cual se ha producido en cierto modo la caída, lo que nosotros llamamos ideales colectivizantes. No es la época de Freud, ¿no?, donde había todavía la creencia en significantes amo, en ideales que de alguna manera ordenaban a la sociedad. En este momento más bien hay una caída de eso, de una cierta dispersión, multiplicidad de elementos significantes que convocan microcomunidades. Eso se nota en la clínica psiquiátrica de principios de siglo, de Kraepelin, de Clerambault. Es la clínica de las grandes entidades. Es toda la cosa puesta en poder diferenciar claramente lo que es una demencia precoz de lo que es una paranoia, lo que es una erotomanía, de lo que es una befrenia, etc. Porque alrededor de eso había una confianza en el pronóstico. Si tenemos bien hecho el diagnóstico, tenemos la evolución de cómo eso va a seguir. Y era una clínica que se llama de la mirada, pero que es del diálogo, de seguir finamente cómo va evolucionando el curso de una enfermedad, para el cual hay que hablar con el paciente. Y eso ya da un lugar a la subjetividad. Ahora hay una dispersión de la clínica donde se pierden las diferencias entre neurosis, psicosis, perversión. Todo gira alrededor del trastorno. Y el trastorno es una conducta desadaptada respecto de una norma común. La norma común es una norma arbitraria. Quiere decir que se ponen de acuerdo un pequeño comité de expertos en qué va a ser lo normal y qué va a ser lo anormal en función de una media estadística, y luego alrededor de eso se describen y se ordenan los trastornos. Entonces esta dispersión de la clínica en trastornos, y a su vez los trastornos pensados como alteraciones en la química del cerebro, hace que el tratamiento gire alrededor de un fármaco específico. Entonces los colegas jóvenes se orientan así. Lo que fue el DSM como una suerte de criterio internacional para poder hacer estudios epidemiológicos se terminó transformando finalmente en un manual de psiquiatría. Y entonces la gente joven hace un diagnóstico, trastorno bipolar, y lo que va a verificar que es un trastorno bipolar es la eficacia del medicamento que está asignado al trastorno bipolar. Y si el medicamento no hace efecto, hay que pensar en otro trastorno. Hay además intereses económicos, porque la industria farmacéutica mueve millones de dólares. Entonces también alrededor de eso es una cadena compleja en juego. El psicoanálisis le toca de alguna manera poder recuperar y dar lugar a la existencia de la dimensión subjetiva. Entonces el síntoma es el modo que cada uno tiene de arreglarse con esa falta de armonía entre lo que es el otro social, el otro de la cultura y lo propio de cada uno. Es un poco la misión que se propone la transmisión del psicoanálisis. La política del psicoanálisis en este momento de la orientación lacaniana, me toca ser el director de la Escuela de la Orientación Lacaniana, es, de un lado, extremar la rigurosidad de la formación analítica dentro de la escuela. Una escuela de psicoanálisis tiene como función fundamental formar analistas, asegurar que los analistas encuentren la oportunidad de analizarse, de controlar su clínica, de poder elaborar el saber que obtienen de la práctica. Entonces la formación de los analistas es la misión fundamental de una escuela de psicoanálisis. Eso lo denominamos el análisis en intención. Es decir, en una época
tan compleja, tan difícil, con una clínica también tan compleja, no es la época de Freud, la formación analítica lleva tiempo y requiere una posibilidad de poder avenirse a casos muy variados y a estilos de vida muy variados. Entonces, la rigurosidad en la formación es una misión fundamental de una escuela de psicoanálisis. Pero por otro lado está la importancia de una apertura a la comunidad, es decir, de poder transmitir de una manera accesible, no dogmática, lo que el psicoanálisis propone. Un psicoanálisis que está y debe estar ayornado a la época. No estamos en la época de Freud, el psicoanálisis ha cambiado mucho, del mismo modo que han cambiado los síntomas. Por eso también puede esta problemática volverse solidaria con la clínica del trastorno, que es una clínica desubjetivada. Pensar, el problema que usted tiene se trata con una píldora. La angustia es un problema químico que hay que tratarlo con un medicamento. Coincide, ¿no? La multiplicidad de ofertas significantes para armar comunidades con la multiplicidad de ofertas de trastornos de esa clínica y la idea de que el malestar se trata por la vía de la química también. Y es un riesgo, pero este cientificismo forcluye la dimensión subjetiva en una perspectiva más cínica, que es una cuestión completamente diferente, a partir de intereses. En diferentes esferas de acción, sea desde la praxis clínica e institucional o desde los legítimos reclamos ambientalistas, nuestra participación como profesionales de la salud y actores sociales conlleva responsabilidad y compromiso con nuestra tarea y los diversos espacios que habitamos. La Facultad de Psicología como institución, formadora de profesionales psicólogos y miembro activo de la sociedad, se opone firmemente a todas aquellas acciones que afecten la salud humana o expongan a poblaciones vulnerables. Esto fue Psicoscopio número 28, audiovisual institucional de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.